poquitito, esto es como una introducción. Vamos a empezar por la cuestión de la arqueología, que es esa primera etapa, intentando hacer esta ontología histórica de nosotros mismos en relación a la verdad en esta etapa, a través de la que nos constituimos como sujetos de conocimiento. ¿Cómo nos volvemos sujetos de conocimiento? ¿Cómo podemos relacionarnos con la verdad? ¿Cómo es esta hilación entre las palabras, entre lo que decimos y las cosas? Entre lo visible y lo decible, dice Foucault, no hay correlación, ¿no? Hay una disyunción entre lo que se puede ver y lo que se puede decir de eso que se ve, cosa que también se antecede a Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido moral, ¿no? En cuanto a toda la metaforización que hacemos según Nietzsche, que es una especie de idea simplemente, cómo pasamos de lo que vemos a un sonido, y del sonido a algo tan abstracto como el concepto. No hay transposición posible, dice Nietzsche ahí, ¿no? Bueno, algo de esto hay acá, es decir, que lo visible y lo decible es algo que además está condicionado por la episteme de la época. Episteme acá no, se la conocemos toda la palabra ciencia en griego, pero acá la episteme va a tener más que ver con las condiciones de posibilidad históricas y de poder que vehiculizan o no la producción de verdad. ¿Desde dónde se produce verdad en una época? ¿De dónde se producen estos conocimientos serios, científicos, fundamentados? No es que podemos nosotros pensar como querramos y establecer lo que querramos como verdadero. Estamos condicionados por el momento histórico que nos toca vivir y por la racionalidad de ese momento, ¿no? ¿Qué es lo racional? ¿Cómo se entiende la racionalidad del uso de la razón? ¿Cómo se entiende que se fundamentan y se generan conocimientos que son avalados como verdaderos? Bueno, todo esto es esto de la episteme. Heidegger tiene un escrito, una conferencia que es la época de la imagen del mundo, que dice, ¿no?, que cada época inicia con una decisión metafísica de qué es el conocimiento, cómo conseguimos la verdad, exacto, qué son los entes a partir de eso. Me recuerda a eso. Claro. Entonces eso, y también veremos un poco a Kuhn, ¿no? La cuestión de lo paradigmático, aunque el paradigma estaría incluido, el episteme sería como algo un poquito más abarcativo. Son como los supuestos o axiomas epocales, claro, sobre los que se asientan los conocimientos. Porque nosotros, como bien dice Heidegger, pero somos arrojados de esta existencia. Ya nacemos con toda una estructura que está funcionando. Nacemos con un lenguaje que no tiene que ver con nosotros, nacemos con un mundo económico que no hemos gestado, nacemos con ideas preconcebidas, nacemos con verdades establecidas, con creencias religiosas. O sea, en el medio de eso aparecemos cada uno de nosotros. Entonces, al hombre le viene dado todo eso. Entonces, vos nunca haces nada desde cero. Claro. Y además todo eso lo tomás, tanto sea desde la educación familiar, como social, como escolar y demás, lo tomás como lo verdadero, ¿sí? Lo tomás como ese mundo que te es transmitido, social y cultural, lo tomás como esto es así y punto, ¿no? Hasta que no salís y ves que hay otros modos, obvio, te pensás que esto es lo natural, lo normal, claro. La socialización, exacto, la todo eso lo tenés incorporado y forma parte de todo lo que es el mundo de los prejuicios también, ¿no? Que es tan fuerte de decir, no, ¿cómo? Esto así es lo normal, esto es lo natural, no hay nada normal ni natural. Está todo inventado, diría Foucault, ¿no? Está todo construido y es un constructo histórico, que es desde donde él piensa. Hay un trabajo parecido al de Marx, con el fetichismo, claro, ¿no? La idea, ¿no? Fetichizar el mundo y encontrar que son en realidad producciones. Producciones históricas, claro, y que cambian con las épocas, ¿no? Así que esa es su mirada, desde ahí es desde donde él piensa. Le interesan estas cuestiones y el método tiene que ver con esto, histórico, profundamente histórico. Entonces, ¿en qué obras encontramos este primer periodo? En Historia de la locura, ¿sí? 1 y 2, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, que anda por ahí, y La arqueología del saber, que también anda por ahí. Los objetos de pensamiento de esta etapa son la enfermedad,
la locura y el nacimiento de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Eso es como que sobre lo que él se comienza a preguntar. La enfermedad, la locura, ¿qué pasó en esta época que decíamos del Renacimiento del siglo XIX? ¿Cómo se tramitaron estas cuestiones? Porque el loco andaba por todas partes, libre y contento en la medievalidad, y era aceptado, y tenía además su palabra, tenía presencia, por él hablaban los dioses. O sea, a partir de lo que es la locura, si uno la rastrea desde la manía profética de los griegos, es decir, hay un montón de posiciones en relación con la locura. Nosotros hoy tenemos determinada posición, pero no es la única que ha habido, es la que tenemos ahora, ¿no? En relación a la locura. Pero bueno, en ese renacimiento él encuentra que empezó a darse que ya esta cuestión de que la palabra del loco tiene algún tipo de significado, o que no hay peligrosidad en el loco y demás, comienza a desdibujarse. Primero, recordemos que también empieza toda la cuestión del mercantilismo, del capitalismo, de la industrialización, del hecho de que socialmente los individuos tienen que poder producir, tienen que adaptarse a un sistema de producción y a unas formas de trabajo y todo. Bueno, hay gente que molesta, los vagabundos, ¿sí? Las prostitutas, los licenciosos, los locos, hay un montón de gente, los ateos, todos en principio van a ser todos puestos en el mismo lugar, todos en los leprosarios que la lepra deja, esos espacios, porque también es una cuestión de espacios acá, que deja la lepra porque va desapareciendo. Bueno, ahí se empieza a encerrar a otro tipo de población. Primero hacinada, primero sin ningún tipo de diferenciación, y de a poco comienzan a ser objeto de estudio. Es decir, de a poco lo que él descubre es que en esta modernidad las instituciones que se van creando empiezan a ser instituciones que a través de la captación de determinado tipo de individuos y puestos sujetados a un sistema, a un orden, a unas conductas ejercidas sobre ellos, sobre todo sobre los cuerpos, se produce saber. Se produce saber y se produce verdad. Y se producen modos de resolver el problema, entre comillas, que hacemos con los locos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos son los objetos. La enfermedad, ¿sí? Las enfermedades venéreas empiezan a tomar protagonismo. La aparición del hospital, el hospital general, ¿sí? Se deriva de estas cuestiones de cómo empezó esa especie de hacinamiento de los locos y otras variedades existentes. El hospital, la cuestión de que empieza a aparecer la palabra del médico, de un poder médico, lo institucional. Foucault piensa siempre lo institucional, no solo institucional en relación al Estado, no necesariamente en relación a un Estado fuerte, no. Las distintas formas de organización institucional que se puede dar la sociedad civil, como pueden estar pautadas desde el poder político, ¿no? Ambas. Pero esto que tiene un reglamento, que tiene normas, que tiene leyes, que tiene métodos, todas cosas de la ciencia, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo no producir a partir de ahí conocimiento, a partir de ahí ciencia? Está todo dado. Y tenemos la población sujeta, ¿sí? Para ese estudio. Producir verdad, producir saber, producir y ejercer poder en una matricería, en una ortopedia social que dibuja lo que esta sociedad, esta cultura de esas épocas necesitaba, un determinado orden. Ya no puede haber el desorden lírico de la medievalidad o estas islas de poder. Mano de obra. Mano de obra, por supuesto, porque bueno, empieza a ver todo lo que es las fábricas de a poco, los talleres de artesanía, todo eso necesita un orden. No se puede en el desorden producir, pero es un cambio de mentalidad, es un cambio epocal en lo que es nuestra cultura de Occidente, en nuestra civilización occidental. No siempre fue así. Entonces, ¿cómo pasó? Eso le preocupa. ¿Cómo pasó de esta un poder que, bueno, controla un pedacito, pero después tierra de nadie? La famosa frase tierra de nadie viene de ahí, de que el Estado tiene por ahí, bueno, influencia en este sector, que hay un señor feudal que ahí influye, pero alrededor hay kilómetros y kilómetros de hectáreas de donde a la buena de Dios está, ¿no? Te puede agarrar cualquiera, no pasa nada. Bueno,
esa idea de tierra de nadie viene de esa forma del poder, que es la que se va a disolver a partir del Renacimiento, ¿no? Este poder así como, bueno, te agarras, te proteges y te protege, pero hay un montón de espacio, tiempo y demás, y poblaciones que no están sujetas a eso. Pero bueno, digamos lo arqueológico, ya vamos mezclando. Lo interesante ahí de las ciencias humanas es que siempre se ha quedado como el gran olvidado, ¿no? Desde el Renacimiento al siglo XX siempre se estudia la ciencia físico-matemática. Claro. ¿No? Lo que la filosofía siempre estuvo preocupada en fundamentar, en estudiar, y este campo quedado ahí vacante, ¿no? La psicología, la sociología. Claro, todo eso, inclusive cuestionada como ciencia, ¿no? Claro. ¿No? De ciencias débiles, no tienen, como no pueden formalizarse o no llegan a una formalización, ¿no? Sus saberes. Y una ciencia donde está plenamente implicado el que la hace, claro, porque es un sujeto humano también, no hay manera, siempre está implicado, no es que las otras no lo estén, pero hay como una especie de distancia mayor, apariencia mayor. Claro, acá estamos implicados, estamos influidos en las ciencias del hombre. Entonces, en esta etapa arqueológica se recorren distintos estratos de saber conformadores de lo que una etapa histórica considera como verdadero, estamos diciendo, y se establecen los a priori de una época, ¿sí? Hay determinados a priori que ya no son estos a priori kantianos, aunque utilice la misma frase, son a priori históricos, lo que hablábamos hoy, estos condicionamientos en los cuales nosotros estamos, cuando nacemos estamos ahí inmersos, y que no solo son del orden de lo vulgar o de lo cotidiano, sino que en el orden científico, ¿sí? O en el orden de los saberes serios, como él lo llama, también están estos a priori. No, si nosotros nos ponemos a hacer determinada ciencia, no la hacemos en el vacío, no empezamos de cero. Tenemos todo un conjunto de condiciones de que nos vienen dados, que en principio los aceptamos, todo lo y después quizás en una de esas los cuestionamos, ¿no? En alguna ciencia, o utilizamos esa disciplina, aunque sea una disciplina exacta, para hacer otro tipo de planteos, pero estamos inmersos en eso. Esos son los a priori que él encuentra. Entonces, esos estratos de saber que conforman lo verdadero vienen desde ya con un condicionamiento, y también se encuentran estas problematizaciones que hablábamos nosotros por ejemplo, el espacio de la locura, que se da a través de prácticas institucionales y aparatos conceptuales. No solo es el saber sobre la locura, que en verdad no había en ese Renacimiento, es justamente ahí donde empieza de a poquito a iniciarse un saber sobre la locura, que va cambiando, por supuesto, sino también prácticas de las instituciones, como veíamos esto del Hospital General, del nacimiento de la clínica. Son instituciones que se van generando para tramitar esa problemática de la que se trata. Habíamos hablado ya de la no adecuación de lo visible y lo enunciable, y la gran pregunta es: ¿qué es el saber acá? ¿Qué es el saber? ¿Sí? En sí mismo, ¿qué es? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se condiciona? ¿Cómo se da a través, en esta época histórica que él está transitando, qué variaciones ha tenido el saber? Este saber, volvemos a los saberes serios, ¿no? La ciencia. En el del Renacimiento del siglo XIX ocurre lo que él llama la producción del hombre. Como que no había hombre antes, no nos preguntábamos sobre el hombre, vivíamos preguntándonos sobre el hombre de la filosofía. Sí, pero ya no como este hombre animal racional, el hombre desde su racionalidad, sino el hombre que vive, trabaja y habla, el hombre concreto, este hombre. No la idea de hombre, no el concepto de hombre, sino este hombre que está allí, que se juega en la historia. Él toma estas tres categorías: la vida, el trabajo y el lenguaje. Sí, porque la vida tal cual está organizada nos encuentra a nosotros ya funcionando cuando llegamos a este mundo. El trabajo, o sea, todo lo económico también. Y el lenguaje también. Nacemos dentro de un lenguaje. No vinimos a instalar un lenguaje. Y de esta cuestión del lenguaje, sobre todo se ocupa aquí, en las palabras y las cosas. Cómo se va produciendo a través de estas épocas que él está transitando, ese nudo entre las palabras y las cosas, entre lo que decimos y lo que vemos, que hay
es una maravilla todos los tipos de saberes que va transitando y va pensando, y en las distintas épocas, cómo se van transformando, ¿sí? Como no ha sido siempre igual, como lo que establecemos nosotros, la manera de establecer la relación entre las palabras y las cosas. Por ejemplo, toda la cuestión, la primera, que me acuerdo así con un ejemplo, es todo este tema de la semejanza, donde el criterio para poder comprender lo real era la semejanza y la desemejanza. Entonces tenemos que la nuez se asemeja al cerebro. Entonces la nuez, evidentemente, debe ser algo bueno para el cerebro. O sea, hay este tipo de cosas, ¿no? De encontrar semejanzas en los distintos órdenes naturales, o sea, en los reinos, digamos, ¿no? Y a partir de ese criterio conocer. Entonces, estas cosas, y otras, por supuesto, a través de la historia, son las maneras en que nuestra civilización ha encontrado la forma de cómo responder a la pregunta ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo lo comprendo? ¿Esto que veo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo transformo en un saber? Entonces, no solo se produce el hombre en este sentido, y por lo tanto luego pueden aparecer ciencias del hombre, ciencias de este hombre, ¿sí? No del hombre abstraído, sino que además aparece el individuo. ¿Cómo? Individuos hubo siempre. No, porque el individuo es aquel que se puede destacar y desprender, ¿no?, de una masificación. Yo lo puedo singularizar a cada uno. Hoy vivimos así, estamos en pleno individualismo, atomizado, pero en el Renacimiento, ¿quiénes son individuos? ¿Quiénes son realmente localizables, visibles? Los nobles, los que se destacan por algo. Pero el resto es toda una masa informe de todo, ¿sí? De todo. Mezcla rara, dice el tango, de todo, claro, de todo. No hay individualización, no hay distinción, ¿sí? Entonces, esto comienza a aparecer a partir del Renacimiento y en estas épocas, y gracias a esta posibilidad de ser sujetados a determinados aparatos institucionales, ¿sí?, que ponen el foco en cada uno. Entonces, cada uno es estudiado y cada uno individualizado. No es igual al otro, no es idéntico al otro, ¿sí? Tienes sus particularidades en distintos aspectos. Esta individualización comienza en esta época moderna. Antes no existía. No que no existe el sujeto humano, por supuesto que existe el sujeto humano. Lo que no existe es esta manera de poder tener un saber y un poder tan ajustado sobre cada individuo y que cada uno se vuelva un individuo, ¿sí? Eso es lo que... No, hablen ustedes. No, sí, hoy lo vemos, uno va a la clínica, tenés legajo, tenés tu nombre, está registrado, y salta, y uno tiene historia médica. Bueno, esto... en este se va constituyendo es todo un trabajo, claro, que se ha hecho sobre la población, en definitiva, ¿no? Todo un trabajo. Averiguación de antecedentes, archivo escolar, ¿no? Toda la sube, son dispositivos. Son dispositivos de control, claro, de control, sí, claro que sí. Pero todavía no lo piensa así porque está enfocado en el saber. Quiere encontrar cómo se fueron, porque él está, por supuesto, en el siglo XX. Ya existe la pedagogía, ya existe la psicología, ya existe todo, la ciencia del hombre. Bueno, ¿cómo se produjeron? ¿A partir de qué? ¿Es una cuestión a partir teórica nada más? ¿A alguien se le ocurrió alguna vez pensar? ¿Por qué surgen estas preguntas? ¿Por qué? Claro, ¿por qué surgen? ¿Y qué es lo que dio el material para poder hacerse la pregunta? ¿No? ¿Qué es lo que dio la materia para esto? ¿Y cómo fue el proceso, ¿no?, hasta llegar a eso? Entonces, estas épocas, digamos, hasta el siglo XIX, son estas las de la producción del hombre y del individuo, porque comienza un cuadriculado que permite la identificación
de cada individuo y la normalización de cada individuo, ¿sí? Cada individuo empieza a ser normalizado, empieza a aparecer el criterio de qué es normal y qué no es normal, qué es aceptado o aceptable y qué no, en los distintos parámetros, en el tema de la salud, en el tema de los comportamientos, de la educación. Esto, qué es aceptado y qué no, qué es normal y qué no. Pero hay instituciones que se ocupan de eso y hay método, reglas, ley, ¿sí? Que esas instituciones tienen. Bueno, los temas lo dijimos. ¿Y qué plantea él en relación a estas épocas y el cambio de épocas en respecto de lo que es la producción de verdad, la producción de saber? Que en verdad para él no hay progreso, ¿sí? No hay un progreso. Lo que hay entre las distintas épocas es un reacomodamiento, como si fuese un calidoscopio, ¿sí? Que de repente hay un movimiento telúrico y se reacomoda de otra manera, ¿sí? Y cosas que por ahí habían sido dejadas reaparecen y son tematizadas desde otro lugar, ¿sí? Y otras que estaban en el candelero se desdibujan. Hay un reacomodamiento, hay movimientos, ¿sí? Es como un calidoscopio, pero no podemos decir que hay progreso lineal, por supuesto. Bueno, esto ya también en la misma, Kuhn es de la misma época, porque la estructura de las revoluciones científicas es del 64, es muy interesante, Kuhn es muy interesante también, y estamos más o menos ahí. Estamos pensando... Bueno, aparte de la época en Francia releen a Hegel y es la época de habla Hegel. Deleuze, Foucault, toda esa línea que va a romper con la continuidad histórica. Pero Thomas Kuhn, si no me equivoco, era Inglaterra. Y es un físico. Sí, no, viene de otro lado. Pero viene de otro lado y a raíz, también desde lo histórico, él introduce la historia en la epistemología. Él introduce el conocimiento histórico. Tenemos que ver cómo se conformaba la comunidad científica, cómo eran aceptados los saberes y qué era considerado científico y qué no en cada época. Y eso es científico para su época, y es verdad para su época. Y ocurren, bueno, vamos a explicar ahora Kuhn, pero quiero decir, es un pensamiento muy similar acá. Entonces, para él, pero sin embargo en Kuhn, de revolución en revolución hay progreso. Aquí no, aquí como que hay reacomodamientos. Entonces, esta etapa culmina entendiendo que estas ciencias del hombre han podido nacer gracias a toda esta ortopedia social, estas instituciones de sujeción que permitieron el estudio de los individuos y permitieron la discriminación, la clasificación, todo lo que hace una ciencia, ¿no? A través de distintos métodos, la observación, ¿sí? Todos son categorías de lo que la ciencia, como la ciencia procede, para poder entonces elaborar estas ciencias. Si no, no hubieran podido ser constituidas. Pero como dijimos antes, al terminar este periodo y gracias a la cuestión política y social que se desarrollaba en Francia, él comienza a darse cuenta que por todos lados lo que él había estado observando, que estas instituciones son instituciones que ejercen poder. Para poder sujetar a las personas, a los individuos y hacer todo esto es porque ahí hay poder, hay un poder. Están atravesadas por el poder. Entonces, lo que él comienza a pensar es el poder. A partir entonces dijimos de estos encuentros políticos, de su nueva actividad política y de que él comienza a trasladarse a distintos países, sobre todo a Estados Unidos. Él tiene siempre una relación muy especial con Estados Unidos. Además, yo estoy trabajando un libro de dos filósofos estadounidenses que tuvieron mucha relación con él y bueno, que hacen un análisis crítico también, muchísimo de Foucault, y él tuvo siempre esta relación, sobre todo buscaba dónde poder vivir su homosexualidad sin tanta problemática, ¿no? En California, en San Francisco, claro, él estuvo mucho por allí. Entonces, esto también le mueve un poquitito, ¿no? El piso.